potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es mi corazón entona la canción, cuán grande es cuán grande es al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción, cuán grande es mi corazón entona la canción, cuán grande es cuando recuerdo el amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es 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 cuán grande es Aleluya. mi corazón Aleluya. entona la canción, cuán grande es cuán grande es
aleluya. Aleluya. Oh, ese es el Dios que usted y yo hemos venido a alabar en esta mañana, aleluya. Yo creo que ese Dios se merece un mejor aplauso, aleluya, aleluya. Oh, cuál grande tú eres, mi Cristo, aleluya. Bendito y alabado sea su nombre, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos tienen una alabanza para el Señor en esta mañana? Gloria a Dios, ¿verdad? Bueno, un cordial saludo a toda la amada iglesia del Señor, a los amigos que en esta hora nos acompañan. ¿Cómo le decimos a los amigos? Bienvenidos en el nombre de Jesús. Voltea a su lado y salude al amigo que está a su lado. Dígale bienvenido a la casa de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre, aleluya. Bueno, primeramente que todo, una vez más le doy gracias a Dios por haberme permitido estar aquí, sirviendo en esta parte. Para mí es un honor, un privilegio hacerlo. Y los invito a mis amados hermanos a leer la Sagrada Escritura en este pasaje muy conocido, en Efesios, capítulo 6, versículos del 10 al 18. Vamos a leerlo a la forma alternada como siempre lo hacemos. Yo empiezo y ustedes siguen. Por tanto, los demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estad pues firmes, ceñidos de vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todos, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Hermanos, necesitamos fortalecernos en esta palabra de Dios, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos difíciles, momentos de tristeza, de angustia, pero tenemos un Dios todopoderoso en quien clamar y en quien podamos nosotros fortalecernos a través de su palabra, de la oración, ¿verdad que sí? Así que vamos a elevar una oración esta mañana, dándole gracias una vez más a este Dios maravilloso por la oportunidad que le ha brindado a usted y a mí estar aquí congregado en este lugar para poder alabarle, glorificarle como Él se merece. Pues eso es un honor, hermano, que usted y yo en esta mañana estemos aquí. Somos privilegiados, hermanos. Es un privilegio grande estar aquí, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que levante sus manos y vamos a elevar una oración. Soberano Dios, Padre Celestial, una vez más, Señor. Gracias, Dios. Estamos una vez más delante de tu presencia. Dios maravilloso, reconociendo tu grandeza, tu poder, tu amor y tu misericordia. Una vez más, Señor, colocamos este servicio en tus manos, Señor. Oh Dios, aquí hay un pueblo, Señor, un pueblo que te alaba, Señor, un pueblo que te glorifica y te reconoce por lo que tú eres, Dios, que no hay más nadie como tú, oh Señor. Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra. En esta mañana recibe la adoración de tu pueblo, Señor. Recibe, Señor, oh Dios maravilloso, esta alabanza que se presenten delante de tu presencia, Señor. Oh Dios maravilloso, aquí estamos, Señor, una vez más. Gracias por esta oportunidad que nos brinda. Te lo pedimos, Rey amado, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a seguir alabando y glorificando a ese Dios que es sobre todo nombre, ¿verdad? Ese Dios maravilloso. Hermanos, ¿cuántos estamos gozosos en esta mañana? Amén. ¿Cuántos Aleluya. vinimos dispuestos a alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Que vamos amén. a gozarnos en esta mañana. Amén, amén. Yo estoy contento porque en Él tengo la vida.
vida eterna que Jesucristo me dio. Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Esa alegría que yo siento aquí en mi vida, yo no la cambio por la gloria de ese mundo. Yo estaba muerto y Jesús me dio la vida. Camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Estoy contento porque en Él tengo la vida eterna que Jesucristo me dio. Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Esa alegría que yo siento aquí en mi vida, yo no la cambio por la gloria de este mundo. Yo estaba muerto y Jesús me dio la vida. Camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Aquí se siente la presencia de Dios. 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 Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, yo siento paz, siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz, siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz, siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz, siento el amor que Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, yo siento paz, siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz, siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz, siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz, siento el amor que Dios me da. Aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. Aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Podemos testificar. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Podemos testificar. Aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. Aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. Los cojos andan, los mudos hablan, porque en el nombre de Jesús solo hay poder. Y en ese nombre fui bautizado y he recibido el Espíritu de Dios. Los cojos andan, los mudos hablan, porque en el nombre de Jesús solo hay poder. Y en ese nombre fui bautizado y he recibido el Espíritu de Dios.
¿Dónde está el Espíritu de Dios? Aleluya. Allí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Podemos testificar. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Podemos testificar. Aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. Aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Jehová les guió por el desierto. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Jehová les guió por el desierto. Él iba delante de ellos, él iba delante de ellos. Había columna de nube, de día columna de nube, de noche columna de fuego, de día y de noche Jehová iba con ellos, de día y de noche Jehová iba con ellos, de día nube, de noche fuego, de día nube, de noche fuego, de día y de noche Jehová iba con ellos, de día y de noche Aleluya. Jehová iba con ellos. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Jehová les guió por el desierto. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Jehová les guió por el desierto. Él iba delante de ellos, él iba delante de ellos. De día columna de nube, de noche columna de fuego, de día columna de nube, de noche columna de fuego, de día y de noche Jehová iba con ellos, de día y de noche Jehová iba con ellos, de día nube, de noche fuego, de día nube, de noche fuego, de día y de noche Jehová iba con ellos, de día y de noche Jehová iba con ellos. Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, 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 bendíceme ahora, 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 bendíceme ahora, 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 bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, 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 bendíceme ahora, 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 bendíceme ahora, 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 Aleluya. no son tres, no son dos, Él es uno y su nombre es Jesús. No son tres, no son dos, Él es uno y su nombre es Jesús. Jesús, 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 Jesús. Aleluya. A su nombre, aleluya. Y su nombre es Jesús, aleluya. El Rey de Reyes y Señor de Señores. El Dios vivo, ese Dios que se manifestó, está aquí en esta mañana. Se deja sentir en medio de su pueblo, aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, aleluya, aleluya. Oh, aleluya. Siento la presencia de esta mañana una vez. Aleluya. Oh, aleluya. Escucha, oh Dios. Oh, aleluya, aleluya. Nuestro clamor. Aliento eres tú, sopla vida, Señor.
Escucha, oh Dios, nuestra oración. Al estar ante ti, que tu gloria, Señor, llene ese lugar. Sana los ciegos, abre oídos, en tu presencia queremos estar. Te anhelamos, Oh, aleluya. A ti clamamos, somos tus hijos, con el corazón te amamos. Aleluya. escucha, oh Dios, nuestro clamor. Aliento eres tú, sopla vida, Señor. Escucha, oh Dios, nuestro clamor, nuestro clamor. Al estar ante ti, que tu gloria, Señor, llene ese lugar. Sana los ciegos, abre oídos, en tu presencia queremos estar. Te anhelamos, a ti clamamos, somos tus hijos, con el corazón clamamos. Te anhelamos, te anhelamos, te anhelamos. Te anhelamos, te anhelamos, te anhelamos. Te anhelamos, te anhelamos, te anhelamos. Oh, aleluya. Sana los ciegos, abre oídos, en tu presencia queremos estar. Oh Señor, te anhelamos. Aleluya. Anhelamos, Aleluya. Señor, a ti clamamos. A ti clamamos. Aquí están tus hijos, Señor. Somos tus Aleluya. hijos, con el corazón clamamos. Sana los ciegos, abre oídos, en tu presencia queremos estar. Te anhelamos, a ti clamamos, somos sus hijos, con el corazón clamamos. Oh, aleluya. Te anhelamos en esta mañana, Señor, una vez más. Estamos delante de tu presencia, Señor. Más grande que sano Oh, tus aleluya. pies,
que sana tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que sana tus pies, que sana tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que sana tus pies, que sana tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que sana tus pies, que sana tus pies. Hermano, invita a decir esta mañana que aquí vamos a permanecer en la presencia del Señor, que no hay lugar más grande y más alto donde queramos estar, que vamos a permanecer en su presencia y que aquí vamos a estar firmes en Él. Oh hermano, alaba al Señor esta mañana. Ese Dios grande, este lugar de refugio, este lugar donde Él te da paz, donde Él te comprende, donde Él te ama. Este lugar se llama la presencia de Dios. Invítame a decirle, Señor, y aquí permaneceré. Aleluya. Postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí postrado a tus pies, aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande, que sana tus pies, que sana tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que sana tus pies, que sana tus pies. Oh, aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. Aleluya.
por su presencia. Aleluya. Oh, alabanza, Santo. Oh, aleluya. Ese es el Dios que usted y yo venimos a adorar en esta mañana. Su presencia es real, aleluya. Aleluya. Vamos a elevar una oración en esta mañana. Yo sé que aquí hay necesidad, hay enfermedad. Aleluya. Amigo, hermanos, no sé cuál sea la necesidad grande, tu problema que hayas traído en esta mañana. Pero aquí hay un Dios poderoso. Oremos también por el hermano Gregorio. Hay un Dios poderoso, hermano, que por muy grande que sea la dificultad, tu problema, aquí está el más grande. El Dios que hizo los cielos y la tierra. A Jesús, el inmortal, el invisible, el Dios todopoderoso. Así que en esta mañana yo le invito a levantar sus manos y vamos a orar por todas las necesidades. Yo no las conozco, pero yo conozco a alguien que sí la conoce. Tu necesidad, mi necesidad. Levantemos nuestras manos y oremos. Amado y eterno Dios, Padre celestial, en esta mañana, Señor, una vez más, te doy gracias, Dios. Primeramente, una vez más, gracias. Oh, por cada oportunidad que me regalas, Dios, de invocarte, de presentarme delante de ti, Señor. Aunque no soy merecedor, Señor, pero aquí estoy, oh Dios maravilloso. Una vez más yo te presento, Señor, las peticiones de mis hermanos. Cualquiera que sea la dificultad, Señor, que haya, sea una enfermedad, sea un hermano que haya perdido un familiar querido, Señor, o cualquiera que sea la otra necesidad, Señor, sabemos que tú tienes el poder, Señor, para consolar, para sanar, Señor. Tú eres un Dios de misericordia y de bondad, Señor. Te ruego de una manera especial, Señor, en esta mañana que seas sanando a los enfermos, Señor. Aleluya. Yo declaro sanidad en el nombre de Jesús por fe en esta mañana. También te ruego por nuestro hermano Gregorio, Señor, por su enfermedad, por cualquiera que sea la situación. Dios, te invocamos con todo poder y autoridad, Señor, y declaramos sanidad, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor, en esta mañana. Una vez más, gracias te damos, Señor. Oh Dios maravilloso, glorifícate, Señor, una vez más. Te lo ruego, te lo suplico, Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos, Señor. Amén, amén y amén. Pueden ponerse cómodos, mis amados hermanos. Misa questo sta vinta, spera su venida. Misa questo sta vinta, spera su venida. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi.
Jesus tá vindo, tá esperando sua vinda. Se bom tá preparar, bom não por vai arriba. Se bom tá preparar, bom não por vai arriba. Arriba, arriba, arriba e novo. Arriba, arriba, arriba e novo. Sube, sube, sube e não barra. Sube, sube, sube e não barra. Deus é bom Deus, alabe. Deus é bom Deus, proclame. Deus é bom Deus, alabe. Deus é bom Deus, proclame. Ela risa-me sim, ela vira mirão, ela põe mi pia para saber. Ela risa-me sim, ela vira mirão, ela põe mi pia para saber. Mira aqui com senhoras e panos, mira aqui poderoso Deus está. Mira aqui com senhoras e panos, mira aqui poderoso Deus está. É muralha baixa, bom, é muralha baixa, bom, é muralha baixa, bom, la ganosa la ve. É muralha baixa, bom, é muralha baixa, bom, é muralha baixa, bom, la ganosa la ve. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdia, alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdia, alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Alabe te ora solo baja. Digan amén. Gloria a Dios. Siempre hemos visto el respaldo de Dios, ¿verdad que sí? Siempre hemos visto el respaldo de Dios. Gloria a Dios. Así que este no será la excepción. Dios nos bendecirá. Amén. También el viernes, recuerden, vamos a tener la campaña evangelística en Dakota. Estamos invitando a todos los hermanos. ¿Qué hora va a ser el lugar de encuentro y dónde? Necesitamos saberlo. Pero no se va a evangelizar antes. Sí, pero ¿a qué horas? Sí. Ok, hermanos, el culto en Dakota el viernes será a las 7 de la noche. El sábado también 7 de la noche. Pero vamos a estar desde las 5 de la tarde entregando tratados, evangelizando a las personas. Necesitamos hablar de Cristo, amén. Así que queremos invitar a todos nuestros hermanos para que nos programemos y hagamos parte de esta actividad. También, hermanos, no olviden las camisetas, lo que nos informaba la hermana Rosmarly. Si usted necesita, no se percató del link que le llegó, entonces para que esté pendiente y se lo hagamos llegar. Vea, la hermana Diana creo que lo necesita, el hermano Joel también. Entonces, para que estemos pendientes de quienes lo necesitan. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, también el día de ayer estábamos aquí en un bonito culto de niños. Amén. El culto fue
organizado por Escuela Dominical, pero dirigido por los niños. Y yo quiero invitar a todos los padres, hermanos, no se pierda cuando hacemos estas actividades. Hacemos 3, 4 cultos de esta clase al año con los niños. Ellos se encargan del culto, les decoran todo aquí muy bonito y es una bendición. Y quiero decirle a los padres, tenemos que hacer algo por nuestros hijos. Bueno, no sé si alguien tiene algún videíto por ahí, si hay fotos del culto anoche, cómo fue. Si alguien lo tiene, gracias, sería bueno poder mostrar algo. Quiero agradecerle a los hermanos de Escuela Dominical por todo su trabajo. Hermanos, cuando la iglesia hace un programa, ese culto de anoche con los niños duró 1:15 minutos. Pero el programa en sí, organizarlo y planearlo, le costó a cada maestro más de 20, 30 horas organizar ese trabajo. Y yo quiero invitarles como iglesia a que apreciemos todo eso, hermanos. Porque uno a veces viene a un culto o a un programa y dura 1:15 y muy bonito, pero se le olvida que detrás hubo toda una planeación, toda una organización, todo un hacer manualidades, alistar toda una temática, una presentación con los niños, una obra que se hace aquí. Son ensayos, varios ensayos con los niños. Entonces yo sí quisiera invitarles, hermanos, apreciemos eso, valoremos eso, quiera la iglesia, cuide la iglesia, porque, hermano, todo lo que la iglesia hace por nosotros es muy valioso. Amén. Y hermanos, yo les digo de verdad, de corazón, yo crecí en la iglesia. Yo estoy desde niño en la iglesia. Así que jugué, brinqué, me dormí en las sillas, recoché también, hasta maldades hice. Sí, molesté. Hay un pastor que fue mi maestro de escuela dominical. Y él era mi maestro de escuela dominical cuando yo era un niño. Y cuando me ve hoy misionero dice, y saber que yo le di clase a usted. Y saber que usted no me dejaba dar clase a mí. Y saber que todo lo que veía se burlaba de eso. Pero aquí estamos. ¿Qué le quiero decir con eso, hermanos? Que usted no sabe ese niño, esa niña, ese hijo, esa hija, quién va a ser mañana. Por lo tanto, apreciemos los maestros lo que hacen, pero iglesia, apreciemos lo que ellos hacen por nosotros. De vez en cuando acérquesele a los hermanos que ayudan en la iglesia y dígales gracias. Valóreles su trabajo, su esfuerzo, por todo lo que se hace en la iglesia. Amén. Hermanos, todo se hace con gran afecto y cariño. Así que yo crecí en la iglesia y, hermanos, si algo aprendí yo desde niño es a querer la iglesia, a cuidar la iglesia y a identificarme con la iglesia. A mí no me gusta, ni cuando no era pastor, que alguien me hablara mal de la iglesia. No. Alguna vez alguien se acercó a mí para hablarme mal del pastor. Era yo apenas tenía como unos 24, 25 años. Y había alguien que no estaba de acuerdo porque el pastor había dicho algo. Y me dijo, hermano William, hagamos esto y esto y esto. Y yo le dije, es mejor que nos sometamos a lo que dice la palabra de Dios. Porque a veces, hermano, hay cosas que no nos gustan, pero hay que decirlas si están en la palabra de Dios. Y hermano querido, la iglesia del Señor es lo que Dios más ama, es lo que Dios más cuida. La Biblia llama a su iglesia, Dios llama a su iglesia y dice que la cuida como la niña de sus ojos.
Y si usted le hace a cualquier persona 100, le va a hacer algo que le acerque a los ojos, la persona de una reacciona. Dios le dijo al diablo: no te meterás con mi iglesia. Así que él busca, pero él no puede destruir la iglesia. Así que, hermanos, qué bueno que usted y yo cuidemos, apreciemos, valoremos, amemos la iglesia del Señor todos los días. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, vamos a leer la palabra de Dios. Acompáñenme a leer la Biblia en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 10 hasta el verso 18. Y luego cantamos una alabanza que lleva como título: ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Lo cantábamos esta semana. Y qué bueno que eso no se nos olvide. ¿Qué sería de nosotros de no haber encontrado el camino de Jesucristo? ¿Qué sería de nosotros? ¿Dónde estaríamos hoy? Piense qué sería de Aruba de que no conocieran el Evangelio. Piense qué sería del mundo de no ser por el Evangelio. El ser humano sin Dios no tiene moral. ¿Sabe qué dijo un ateo alguna vez? El peor daño, y no creía en Dios, el peor daño que se le hace al ser humano es tratar de destruirle su fe. Y no creía en Dios, era un ateo. Y él luego explicó y dijo: porque el hombre sin Dios y sin la moral que Dios enseña, el hombre es un animal. El hombre sin Dios es un animal, hermano. Eso suena duro y raro, pero así lo dice la Biblia y así somos. Cuando usted mire las noticias todos los días, los comportamientos humanos, usted dice: es que somos animales. Y no le estoy diciendo que usted sea un animal. Tampoco se crea eso que digan que eso lo dicen los ateos, que nosotros somos un animal pensante. No, yo no le estoy diciendo que usted es un animal. El comportamiento del hombre sin Dios es como el de un animal. Son dos cosas diferentes. Hermano, solo el hombre sin Dios puede atentar de la manera que atenta contra la vida humana. Puede hacer el daño que le hace a los niños. Puede obrar de la manera que obra. Por eso, ¿qué sería de nosotros si Dios no se hubiera cruzado en nuestro camino? Vamos a cantar esta alabanza. Cierre sus ojos y dígale a Dios: Señor, ¿qué sería de mí si tú no me hubieras alcanzado? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera Dios, Si no fuera por su gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, reconozcámoslo en esta hora. ¿qué sería de mí si no me Sí, hubieras Señor. alcanzado? ¿Dónde estaría hoy? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado?
habría un vacío en mi Habría corazón. un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, Gracias. sin dirección. Gracias, Señor, gracias. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor, gracias. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Vagaría. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Gracias. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera Dios. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Aleluya. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Aleluya. Aleluya. Libro de Efesios capítulo 6, verso 10 al 17. Vamos a leer la palabra de Dios. Efesios 6, 10 al 17. Leamos la palabra de Dios. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Préstele a esto atención, hermanos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Qué parte de la armadura? Toda. La armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Tomen asiento, tengan la bondad. Que Dios nos hable esta mañana. Amén, hermanos. Hermanos queridos y amigos, el jueves, siempre cada mes tenemos un lema. Yo quiero pedirles a todos que estemos muy atentos. Todo mes tenemos un lema. El lema del mes pasado fue defendiendo nuestra fe. Este mes vamos a estar hablando sobre la firmeza espiritual. Repita conmigo, la firmeza espiritual. ¿Sí? El jueves yo les estaba hablando acerca de cómo Dios nos protege y nos guarda a nosotros del enemigo.
La Biblia dice que Dios nos guarda del maligno. La Biblia dice que Dios nos afirmará. Así que, hermano y amigo, el diablo y las huestes no pueden hacer con usted o conmigo lo que él quiera. Pero, a no ser que usted se lo permita. Y la Biblia nos describe lo que nosotros tenemos que hacer para no permitírselo. Y es aquí donde quiero que usted y yo hoy estemos muy atentos, muy pendientes y podamos entender, hermanos, la importancia de la firmeza espiritual. Y para estar firmes tenemos que vestirnos la armadura de Dios. Amén. Para poder estar firmes necesitamos vestirnos la armadura de Dios. No hay otra manera. Hermanos queridos, lo que quiero empezar diciéndole hoy es importante que usted y yo entendamos que tenemos un enemigo. Lo entendemos, ¿verdad? Es importante entender que el enemigo siempre quiere destruirnos. Así que no es que fue ayer, no es que fue el año pasado, no es que fue el mes pasado, no. Fue hace 5 años, hace 4 años 9 meses, hace 4 años y medio, hace 4 años, hace 3 años y medio, hace 3 años, hace 2, hace 1. Lo estará tratando hoy y lo va a intentar hacerlo cuando salgas del culto, y lo va a intentar hacer incluso en el culto. Si te puede sembrar algo contra alguien o te pone pensamiento, te va a tratar de destruir, y también lo va a hacer mañana y el mes que viene y el año que entra y toda la vida. La función del enemigo es destruirte. Amén. Hermano querido, el enemigo todos los días está planeando cómo destruirte. Ahí me incluyo. Todos los días, todo el tiempo. Hermanos, todos los días el enemigo planea cómo vencernos. Y déjeme decirle algo y hacerle 2 preguntas hoy para que usted mismo las resuelva y también las entienda, y le voy a dar la respuesta. ¿Cuándo atacará el enemigo? No lo sabemos. ¿Cuándo nos va a atacar el enemigo? Yo no sé. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que uno no sabe si me va a atacar mi casa o mi familia por un programa de televisión. Yo no sé si por las redes sociales que tengo me va a mandar un mensaje. No sé si va a usar un amigo mío para atacarme. No sé si va a usar un vecino para atacarme. No sé si va a tratar de dañar a mis hijos. No sé si va a tratar de destruir a mi esposa. Y esposas, usted no sabe dónde y cuándo el enemigo está atacando a su esposo. Usted no sabe. ¿Sabe cuál es el problema? Que nos damos cuenta cuando ya es tarde. Cuando el enemigo ya entró al hogar, ahí es cuando uno a veces despierta, cuando se le está cayendo el hogar. ¿Sabe cuándo despiertan muchos padres? Cuando los hijos ya están afectados. Así que, hermano querido, hay un enemigo. ¿Cuándo va a atacar? No lo sé. Si yo no sé cuándo me va a atacar mi enemigo, ¿qué me toca hacer? Estar preparado. Estar preparado.
Pregunta y respuesta número 2. ¿Puedo yo vencer al enemigo con mis propias fuerzas? Ni lo intente. Está metido en un terreno que seguro va a fracasar. Con mis fuerzas y mi capacidad y mi intelecto y mi habilidad, yo no puedo vencer al diablo. Yo puedo vencer al diablo con la armadura de Dios. Eso es otra cosa. Cuando yo me vista la armadura de Dios, el diablo está vencido. Ojo, y no una parte, porque hay cristianos que se visten una parte y otra no. Y el diablo dice: este cristiano sabe mucha Biblia, pero obedece muy poca Biblia. Así que hay gente que sabe mucha Biblia, pero obedece muy poco. Así que el cristiano dice: ok, de nada te sirve, tú hablas mucho, pero tu obediencia es poca. Dejó abierta la cabeza para los pensamientos, aunque sabe Biblia, pero es fácil de bombardearle la cabeza con pensamientos. Por ahí voy. Qué bueno entenderlo, hermano querido, que no sé cuándo va a atacar el diablo. Segundo, no tengo la fuerza humana para vencerlo. La descripción que hace la Biblia del enemigo es una descripción a la que el cristiano debe prestarle atención. Al diablo no se le tiene miedo, tampoco se le corre. No, ni a las fuerzas del mal, tampoco los busque, porque hay gente que vive cazando espíritus. Nosotros no somos cazadiablos, ni cazaespíritus, ni cazademonios, ni cazafantasmas. No somos eso. El día que nos toca orar por una persona que está endemoniada, oramos por él, porque la Biblia nos autoriza, y por la autoridad del Espíritu Santo podemos orar por esa persona. Pero nosotros no tenemos aquí unos detectives buscando, y no se lo aconsejo porque se lo va a encontrar. Pero que Dios nos guarda, sí, y un cristiano vestido de la armadura de Dios, el diablo sabe que no puede con él. Porque no es el cristiano, es lo que tiene el cristiano de Dios en su vida. Y eso lo hace que el diablo trate, pero no puede. Amén. Diga gloria a Dios. Hermanos queridos, es importante entender que la Biblia nos describe la guerra que tenemos. Esto es una guerra. Hermanos, hay una guerra espiritual que usted la vive todos los días. Usted prendió la televisión y el enemigo le plantea la guerra. No vaya a decir que no podemos ver televisión. No, pero sea consciente. Usted entra a las redes sociales y el enemigo le plantea la guerra. O le pone a ver cosas que no debe ver, o alguien salió con una frase cuestionando la fe, u otro dijo Dios no existe, y usted leyó eso y eso empieza a rodar. Hermano querido, yo tengo que entender esto, que Dios ha preparado una armadura para mí, para que yo pueda estar firme. Y si no me la he visto, estoy perdido. Así usted venga a muchos cultos, así usted cante, ore, lleve 20 años de ser cristiano, si no se viste la armadura de Dios, hermano, estamos perdidos en la guerra. Amén. Necesitamos entender que el enemigo, hermanos, es astuto. Segunda de Corintios 2:11, mire lo que dice: para que Satanás, ¿qué? No nos gane, ¿qué? Ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos, ¿qué? Sus maquinaciones. Otra versión de la Biblia, cuando dice maquinaciones, dice sus métodos astutos.
Hermano querido y amigo que está aquí, Satanás tiene métodos astutos. Yo hoy no voy a predicar de Satanás, pero sí necesito hablar de él para descubrirlo. ¿Me comprende? Satanás es muy astuto más que usted. Cuando usted cree que usted es muy astuto y muy malicioso, el diablo dice, yo soy el padre de la malicia. Y estás obrando bien cuando eres tan malicioso. Hermanos queridos, el enemigo es astuto. Y déjeme decirle algunos aspectos. El enemigo es experto en mezclar el error con la verdad. Así que yo quiero que usted entienda una cosa: el diablo no quiere que usted se vuelva cristiano. Todos los que no se han bautizado todavía y no se han decidido a seguir a Dios, el diablo les va a poner todos los obstáculos. Todos. Hasta sueño le da cuando viene el culto. El diablo le va a poner todos los obstáculos a usted para que usted no logre decidirse, para que no tome la decisión de seguir a Dios. Le va a poner todos los obstáculos. Si le tiene que dar un mejor trabajo para que usted no venga a culto, usted dice, uy, gloria a Dios, qué trabajo, este es el trabajo de mi vida, ahora sí me está yendo bien. Y luego llega usted y dice, con este trabajo me puedo comprar un carro de 100,000 florines, y lo amarra más, y ahora menos, ¿cómo pago ese carro? Y usted dice, y ahora, y logré hacer para la casa, y lo amarra más, 2 trabajos. Y él dice, wow, pero me está yendo bien. Le está yendo muy mal, porque el diablo lo tiene atado y no se ha dado ni cuenta. Pero si usted se arrepintió y se bautizó y es un cristiano, la guerra sigue. El diablo va a hacer de todo para que usted sea un cristiano de esos así. Bueno, más o menos. Él va a buscar la manera que usted sea un cristiano que cualquier cosita lo mueva, lo trae a la iglesia y usted ve el error de la hermana, ve el error de la hermana, ve el error de acá, mira los de alabanza y le pone pensamientos y dice, tranquilo. Y entonces te está trabajando, porque el diablo no quiere dejarte volverte un cristiano maduro. Un cristiano firme espiritualmente, hermano, es una piedra en el zapato para el diablo. Es que un cristiano firme es una bendición. Un cristiano maduro, espiritual, firme, un cristiano que sabe quién es Dios, que ama la iglesia, que cuida la iglesia, que ayuda a los hermanos, que ayuda a ganar otras personas para Cristo. Hermano, esa persona es un buen consejero, arregla hogares, aconseja jóvenes, ayuda a liberar jóvenes. Es una persona que por donde va transmite un ejemplo, una vida, una enseñanza. Sus palabras son palabras sanas, motivadoras, inspiradoras, apoyadas en la palabra de Dios. El diablo no quiere ese cristiano, le hace daño. Así que el diablo va a buscar todas las maneras para atormentarle su mente y volverlo de un cristiano que nunca pase de ahí. Lo va a poner a pelear con los hermanos. El diablo lo va a poner a pelear con los hermanos. Le va a decir, en la iglesia no hay amor. Le va a decir, ese pastor no hace esto, ese pastor no hace aquello. Lo va a poner a pelear con el pastor. Y uno cree que el problema es usted o es el pastor. El problema no es ni usted ni el pastor, es el diablo, que no lo va a dejar llegar a donde Dios quiere llevarlo. Y hay una parte que es de Dios y hay una parte que es suya y mía. Todo soldado, cuando va a la guerra, él no puede llegar a la guerra y se me olvidó el fusil. Pues perdió el año. Llegué a la guerra y se me quedó el casco. Pues mijo, está grave. Está grave. Que es que estamos en guerra y dejé las botas por allá en tal parte que me entretuve. Mire, hermano, la gente en guerra se baña hasta con ropa y ni se baña. No se bañan porque están en guerra.
Tú no tienes tiempo de desabrocharte tu cinturón, tu correa, de quitarte las armas. Estás en guerra. Y un cristiano necesita saber que el enemigo va a buscar todas las maneras y los medios para detener nuestro andar en Cristo. Te va a decir de todo, de Dios, de la fe, del pastor, de los hermanos, de las directivas. Te va a sembrar discordia, desánimo, molestia, inconformidad, todo. El enemigo es experto en mezclar la verdad con el error. Yo quiero que usted me entienda esto, hermano. Hay cristianos que comienzan la vida cristiana y ellos forman su propia religión, hacen una mezcla de la verdad con la falsedad. Hacen una mezcla de lo que Dios dice con lo que ellos consideran que son sus propias normas o leyes. Y no es así. Hermano, amigo, cuando yo llego a Cristo, yo debo entender que yo soy un pecador y Él me perdonó los pecados. Las reglas no las pongo yo, las pone Él. Él es el Señor, Él es Dios. Yo no puedo decir que soy un buen cristiano y no obedezco. Pues no soy buen cristiano. Así venga a muchos cultos. Si yo no obedezco lo que Dios me dice y las autoridades que Dios ha puesto, yo no soy tan buen cristiano, aunque yo crea que soy buen cristiano. Si yo me salto lo que Dios dice en su palabra, no soy tan bueno ni tan fiel, aunque yo crea. Así que el enemigo es experto en traerle a usted como cristiano, hermano, y a mí, mezclarnos la verdad con la mentira. Es experto que hagamos mezclas entre la verdad del evangelio y cosas que uno piensa que se pueden y se acepta, y le hace una fusión y una mezcla ahí. El enemigo también sabe disfrazarse como ángel de luz. Hermano querido, otra vez le digo, muchas veces su trabajo no vino de Dios. Ese trabajo que no lo deja venir al culto y no lo deja entregar su vida a Dios y lo está destruyendo cada día más, eso no es una bendición. Así que el diablo se va a disfrazar de un buen trabajo, se va a disfrazar de un hombre muy apuesto. Amén. También se disfraza de una mujer muy bonita. Amén. También se disfraza de oportunidades únicas. Y uno a veces no lo entiende. Déjeme seguir. El diablo es experto en citar también las escrituras de manera errada. Ojo a eso. Ojo a eso. El diablo es experto también en citar las escrituras de manera errada. Así que no se le haga raro que en la iglesia a alguien también le use un pasaje de la escritura y se lo voltee como él cree y le trate de hacer daño a su fe. Y déjeme ponerle un ejemplo sencillo. Hay gente que le dice a otros, pero uno no necesita ir tanto a culto. Pues esa frasecita, yo estoy torciendo la Biblia. Porque la Biblia dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Así que yo a veces digo cositas, pero mire el daño que le hago a una persona. ¿Y quién está detrás de eso? El enemigo. Pero ¿quién dijo que uno tiene que obedecer? Pues la Biblia dice, sujetaos a vuestros pastores. Eso no es un invento. La Biblia dice, sujetaos a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta a Dios. Hebreos. No, pero es que yo no me sujeto a... Bueno, tienes problemas. El diablo te va a alimentar eso. Te va a dejar que formes tu propia identidad cristiana y tu propio estilo. El diablo es experto. El diablo trata de suplantar a Dios. Hermanos, el diablo va a tratar de suplantar a Dios en muchas cosas de nuestra vida. Así que
Por eso hay que tener cuidado. El diablo trata de justificar las malas acciones. ¿Están aquí? El diablo tratará de fortalecer tu ego. Que a mí ese pastor me va a enseñar. Que a mí ese hermano me va a decir. Es que yo llevo... Vea, hermano, en nuestra iglesia hay hombres muy antiguos de nuestra iglesia, pastores, grandes hombres de Dios. Pero hay hermanos que a veces le dicen a uno: pastor, a mí me bautizó Domingo Zúñiga. Y claro, fue un hombre. Pero eso ya quiere decir que esa persona tiene problemas. Pastor, a mí me bautizó fulano de tal. El enemigo trabaja mucho el yo. El problema del mundo, de nosotros los seres humanos, es el ego. Hemos sacado a Dios y nos hemos sentado nosotros. Y eso está en la iglesia también, hermano. Hay hermanos que dicen: oiga lo que me va a decir el hermano. No, no está ni tibio. ¿Qué me va a aconsejar? ¿De qué me va a hablar? Yo sé más que él. Y puede que sí, pero la Biblia dice otra cosa. Así que, hermanos, necesitamos entender que no tenemos... Escúcheme cómo voy hasta aquí. Número uno, tenemos un enemigo que no sé cuándo me va a atacar. Número dos, no lo puedo vencer por mis propias fuerzas. Número tres, si no me he entregado a Dios, me va a poner todas las barreras y la conformidad para que no lo haga. Pero si estoy en Cristo, me va a poner todos los obstáculos para no dejarme ser un cristiano maduro en la fe. Me va a poner toda clase de cosas. Usa todas las maneras para tratar de entrar a su vida, a su mente y a su corazón. Yo les prediqué en días pasados que la mente nuestra es la torre de control de nuestro cuerpo. Y yo les dije dos frasecitas: dime qué piensas y te diré lo que haces. Yo lo escucho hablar y lo que hay en usted, y sé la clase de persona que usted es con sus expresiones. Eso no es porque yo sea divino ni tenga por allá un don supragrandísimo. No. Hay cosas que a veces la gente confunde. Dígame usted qué hace y yo le voy a decir qué tiene en su mente, porque uno hace lo que tiene en la mente. Así que en la mente está lo que ejecuta mi corazón y mi vida. Por eso la Biblia dice en Proverbios: tal el pensamiento de él, tal es él. Como una persona piensa, así es. Una persona piensa de una manera, así serán sus obras. Amén. Por eso Dios no me pidió las manos ni los pies. Dios me dijo: dame tu corazón, porque el corazón es el centro de la voluntad. Entonces Dios no quiere que usted piense como usted piensa. Él quiere que usted piense en la línea que Dios quiere. Amén. ¿Están conmigo? ¿Ya tienen sueño? Se le tiene. Hermanos, pues la Escritura nos describe la guerra espiritual que tenemos, y déjeme entrar en ella un poco. Estamos hablando de ello, pero yo quiero que usted entienda esto. Por favor, ayúdenme allá con Efesios capítulo 6, verso 10. Quédense conmigo, por favor. No se vaya nadie todavía. Quédense aquí conmigo. Escuchen la palabra, concéntrese. La Biblia dice: por lo demás. Cuando el versículo dice por lo demás, es porque viene hablando de algo de atrás. Entonces dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en ¿quién? No en usted, en el Señor. ¿Y qué fuerza y qué poder es el que necesitamos? Necesitamos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en la suya ni en la mía.
Usted y yo somos tan débiles y tan pequeños que yo esta semana me molestó por aquí un cuerito al pie de la uña y me lo arranqué y me está molestando. Y es una cosa así de chiquitica. Eso quiere decir que somos tan pequeños, tan frágiles, tan limitados. Solo hay un poder y una fuerza en la que podemos fortalecernos y ser fuertes. Y ese poder y esa fuerza, el único que las tiene, se llama Jesucristo. Y Él nos ha entregado de ese poder y nos ha entregado de esa autoridad. Y tiene de fuerza y bendición para el que quiera. Pero viene de Él, no de nosotros. El versículo 11, quédense conmigo muy atentos por favor, dice: vestíos ¿de cuántas partes de la armadura? De toda. Otra vez le digo, hermano, hay cristianos que oran pero no leen la Biblia. Hay cristianos que leen la Biblia pero no vienen a culto. Hay cristianos que son obedientes en unas áreas y en otras no. La Biblia dice de toda la armadura de Dios. Y esto hay que prestarle atención. Si no le prestamos atención, hermano, el fracaso será fijo. Así que la Biblia dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Eso quiere decir que si yo no me he visto la armadura de Dios, ¿qué? Yo no podré estar firme contra el diablo. Seré una presa fácil. Hermano querido, esto es lo que necesitamos ir entendiendo. Versículo 12, mire lo que Dios nos dice. Porque ahorita nos dice que hay que ponernos una armadura, nos dijo allá antes, ¿verdad? Y toda la armadura. Pero ahorita nos dice qué clase de enemigo tenemos. Y yo quiero que usted mire esto. Porque no tenemos lucha contra quién. Usted no está peleando con un hombre o con una mujer. No. Ni con sangre ni con carne. No. La Biblia dice: sino contra quienes, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermano, nuestro enemigo no es tan pequeño, es pequeño en Cristo. Pero por sí solo no. Maneja este mundo. Maneja este mundo. Controla a los seres humanos. No quieren pecar y viven en el pecado. No quieren beber y se gastan el salario. No quieren ser infieles y son infieles. No quieren vivir una vida de falsedad, pero se vive en falsedad. No se sabe que hay cosas que no son buenas. Sin embargo, el diablo tiene esclavo al mundo. Así que, hermanos, no estamos contra cualquier poder ni contra cualquier hueste. Es contra el diablo. Y el diablo, antes de ser diablo, era el ángel más bello, en el que Dios dedicó toda su especial creación. Y con él muchos ángeles cayeron también. Así que no tenemos un enemigo tan pequeño, ni como a veces creemos pensar que podemos por nosotros mismos, o como hay cristianos que a veces se tranquilizan en la fe y pueden pensar que pueden vencerlo. Hermano, no podemos jugar esa guerra con el enemigo. Si usted y yo no nos vestimos la armadura, estamos perdidos. Estamos perdidos. Y no hay de otra manera. Es que no es que esto lo dijo Dios a través del apóstol Pablo. Vístanse de la armadura, la trabajó Dios. Esa armadura de la que habla la Biblia, escúcheme esto, la trabajó Dios para nosotros. Dígale a su vecino: la trabajó Dios para ti. Dígaselo. Y mírele los ojos por ahí derecho, mírele los ojos. Por ahí derecho, mírele los ojitos y dígale: hey, necesitas la armadura, ¿no?
Amén. Usted y yo no sabemos de qué nos estará librando Dios mañana. Este mensaje no sé a quién Dios le esté librando hoy o mañana. No sé si Dios a través de este mensaje te va a decir: coloca cuidado con tus hijos, cuida a tu esposo, cuida a tu esposa, cuida a tu familia, no descuides tu hogar, no te entretengas con tu esposo, ayúdalo, acompáñalo, no descuides a tu esposa, el diablo está pendiente, no descuides a tus hijos, quédate pendiente, el diablo está trabajando en ellos. Así que, hermanos queridos, el diablo va a usar toda la fuerza que tiene para destruirte. Y va a usar todos los medios para dañar la vida de un cristiano. Todo. Hermano, yo quiero que usted sea consciente de esto. Usted le puede dar pereza a orar 15 minutos. El diablo no duerme pensando en usted. Así que mientras usted le da pereza orar 15 minutos para que Dios lo guarde y lo cuide, y para acercar su vida y su familia con la protección de Dios, el diablo dice: y yo no duermo pensando el día que te destruya. El diablo, antes de ser diablo, vivió en el cielo. Era el ángel más bello. ¿Sabe cuál es la rabia del diablo? Que Dios a él no lo perdonó, y usted y yo, pecadores, débiles, humanos, Dios nos ha perdonado y nos redimió de nuestra culpa y nos llama a sus hijos y nos tiene una herencia en el cielo. Así que el diablo va a hacer lo que sea para que tú no vayas al cielo. Señorita, joven, amigo, hermano, el diablo va a hacer lo que sea para que usted no vaya al cielo. Y a veces yo no lo entiendo, y a veces yo le juego al mismo juego de él, y a veces le sigo la corriente y me dejo bombardear de pensamientos y de negativismo y de críticas y de murmuraciones y de desánimo, y no entiendo que el enemigo me quiere destruir. Así que la Biblia nos dice: ojo, su enemigo son principados. No es el dueño del supermercado el que usted dice: uy, ese señor es muy rico y tiene mucha plata, pero no tiene nada. El poder de él es nada, compra casas y carros no más. Pero la guerra que la Biblia nos dice no es contra el que usted admira por ahí. La Biblia dice es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El diablo es invisible, yo no lo veo. Así que eso es un desafío grande. Yo no sé cuándo viene, ni con quién viene, ni a qué horas viene. Yo no sé si ya me puso algo en mi mente y llevo trabajando los 5 años y ni siquiera lo sé. Es que esto es delicado. Que usted puede traer algo que el enemigo ya le puso hace 5, 3, 2, 1 año, y usted ha venido dándole mente a eso y a ese pensamiento, y usted no se ha dado cuenta que el enemigo lo colocó ahí y usted lo ha venido maquinando y no sabe, el enemigo está trabajando. Así que el versículo siguiente, después de que nos describe con quién estamos, ante quién estamos, le dice al cristiano: vístase para esos enemigos, contra esos principados, contra esas potestades, contra esas huestes de maldad en las regiones celestes, contra esos gobernadores. No hay otra forma de vencer sino vístase. Por tanto, ¿sabe qué es la palabra por tanto? Es una orden, hágalo. Así que cuando un cristiano no lo hace, es desobediente, porque no hay otra manera de permanecer. Por tanto, tomad, ¿cuántas partes de ella? Toda. La armadura de Dios es de Dios, no es suya, para que pueda resistir en el día malo.
Hermano querido, el día que el enemigo sale al camino, la única manera de plantarlo es cuando yo tengo la armadura de Dios. Cuando el diablo me manda una flecha de duda, el escudo de la fe que tengo le cerca eso y dice: no me va, esto conmigo no va. Por eso hay que ponerse la armadura. Cuando el diablo me manda un pensamiento a mi mente, hermano, y me va a poner a criticar, a hacer daño, hermano, cuando alguien tiene el casco, sencillamente no hay cómo hacerle daño. Pero si tú caminas por ahí por la vida de cualquier manera y piensas que puedes vencer al diablo a tu manera, estamos perdidos. El diablo está contento. El diablo sí que se ríe de los cristianos que creen que pueden ser cristianos a su manera. Cuando alguien le dice a usted: yo no volví a la iglesia, pero no me aparté de Dios. Yo mismo no me hago duro. Si yo me voy a pellizcar, yo no me pellizco duro. Pero vaya que yo le diga a usted: pellizqueme, y usted dice: uy, espere tantico. Cuando éramos muchachos jugábamos a eso, ¿verdad? Los varones jugábamos a eso, a dejar a otro que le pegara. Y cuando uno le dan la oportunidad para pegarle a otro, uno se requinta hacia atrás. Pues uno dice, y como uno sabe que cuando a él le toque le va a dar con el alma, así que uno también se preparaba. Pero cuando uno mismo se va a pegar, uno apenas se hace así. Cuando usted no viene a culto, usted apenas le hace al pecado suyo, le hace así: ay, eso es una cosita de nada. Ay, me equivoqué. Pero cuando usted viene a culto y se encuentra con un mensaje de esto, usted dice: ay, Dios mío bendito, no le faltó al pastor sino quitarse la correa y prenderme a correa en el culto. Pero hermano querido, no es el pastor, es Dios que quiere que entendamos que hay una guerra espiritual y que no podemos enfrentarla ni a mi manera ni a su manera, es a la manera de Dios. Hay un enemigo que quiere destruirnos en todo, hermano, en todo. Mire, hasta en las normas éticas de la vida. Si usted la quiebra, el enemigo por ahí va a tratar de cómo te hace fracasar. Así que el enemigo buscará todo. Así que dice: vestíos, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado, estar firmes. Verso siguiente: estad pues como firmes, ceñidos. Hermano, mire, la palabra ceñidos es esto: párese firme y entienda quién es usted. Un cristiano necesita entender que hay un enemigo y que lo está buscando, y tiene que desarrollar un carácter y una firmeza y un temor a Dios, porque hermano, hay gente que juega en todos los ambientes. Un cristiano tiene que pararse firme aquí, ahora y mañana, y aquí y en la casa y en el colegio y en la universidad y en el trabajo. Yo les decía esta mañana en el culto de empapeamiento, hay cristianos, ya se acerca diciembre y se acercan las fiestas de fin de año en los trabajos. Y hay cristianos que en la fiesta de trabajo se fueron a bailar y se tomaron el whisky con los otros compañeros de trabajo. Pues hermano, usted no ha entendido lo que es ser cristiano, porque ser cristiano es ser diferente. Y cuando eso hacemos, estamos haciendo una mezcla. Y los hijos de Dios, hermano, donde estamos necesitamos ceñirnos y pararnos firmes y decir: soy cristiano. Amén. Y por ser cristiano y tener un carácter definido, habrán compañeros de trabajo que no te quieran. Y habrá también gente de tu familia que no te quiere. Habrá gente de tu familia que no te quiere, que no te estima. Pero la Biblia dice: ceñid vuestros lomos. Y lo primero que nos dice es: ¿con qué? Con la verdad. Hermanos queridos, solo voy a hablar de ese primer punto de la coraza, de la armadura del cristiano. Cuando Pablo estaba hablando
ceñidos vuestros lomos. Pablo estaba hablando del cinturón romano. Y estaba hablando, y cuando dice ceñidos vuestros lomos con la verdad, Pablo escribió esta carta. Escúcheme en esto, por favor. Pablo escribió esta carta estando preso en una cárcel. Y al lado de él había 2 soldados romanos cuidándolo. Y todo soldado romano tenía esa vestidura. Así que Pablo, mirando al soldado romano, la vestidura que tenía, empezó a describir lo que el cristiano tiene que ponerse de la vestidura que Dios le ha dado. Y lo primero que Pablo vio en el soldado romano era el cinturón. Los soldados romanos en ese tiempo se vestían muchos con túnicas, pero para correr una túnica impedía correr. En ella misma se podía enredar y se podía caer y era presa fácil del enemigo. Así que el soldado romano, cuando enfrentaba al enemigo, se amarraba el cinturón muy bien, se fruncía la túnica ahí donde estaba, y en la túnica se colgaba la espada y mantenía firme y preparado para la defensa. Ahí en el cinturón colgaba eso. Así que Pablo dijo: lo primero que un cristiano debe ponerse es el cinturón de la verdad. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Que donde tú vayas, andes en la verdad. Porque hay cristianos que son cristianos en el templo, pero no en la casa, no en el trabajo, no con los amigos, no negociando, no en la recocha, no en las charlas, no en los chistes, no en la comunicación con la gente. Hermano, ahí se les fue todo el cristianismo. Pero déjeme decirle algo, hermano. Pero un cristiano que se viste la verdad es similar a un soldado. Podía ir a la guerra y actuar. Un cristiano que asume la verdad en su vida, ese cristiano donde se para, la gente lo va a respetar. Ese Señor lo que dice es así. Esa persona lo que dice es verdad. Ese consejo, escúchelo, porque es así. Porque se para con la verdad, ni le pone ni le quita. Pero un cristiano, hermano, que camufla, que mezcla, que actúa, depende de la circunstancia, está equivocado. Hermano, le decía, no ahora que llegue diciembre, los cristianos tenemos 2 opciones, hermano. O le hacemos caso a Dios y entendemos lo que somos, o le escuchamos la voz del enemigo que nos dice: tómate el whisky, tómate el brandy, celebra que es tu jefe. Alguien te va a decir: oye, a nadie el jefe ha saludado como a ti, y le ha traído él mismo el whisky para que te lo beba y te lo puso en la boquita. Y uno dice: pero verdad, cierto, a nadie más le ha hecho eso. Nunca lo he visto, solo a ti. Y uno se cree el cuento del diablo. Wow, entonces yo sí soy como alguien. Tomémoslo. Pues el diablo es el que está ahí. Y un cristiano necesita entender que necesita vestirse con la verdad aquí y afuera. En todo momento, hermano, en toda circunstancia, en todo desafío. Nos va a costar, nos va a costar. Yo les decía, hermano, yo vengo de una familia que mis tíos, mis tías, mis primos, mis primas, para bailar no les ganaba a nadie. Así que mi familia hacía rumba desde el 22, 23 de diciembre hasta el 31, 1 de diciembre. Eso era en la familia una celebración. Pero cuando llegábamos mi papá, mi mamá, mis hermanos a saludar a la familia, éramos la incomodidad de la familia cuando los íbamos a saludar. Y cuando yo llegaba decían: William, pero celebre, mire, participe, estamos en familia. No, tía, yo tengo una fe, yo tengo un Dios. Usted sabe que yo soy cristiano. Es más, tía, no sé por qué usted está haciendo esto. Cuando su papá y su mamá eran cristianos, mis abuelos eran cristianos, y usted conoce la verdad, tía. Mi hijo, eso no es nada, bébase esto. No, tía, sabe que se los he dicho muchas veces. Mi tía me llegó a decir: la cara que tiene apenas. Como cuando a usted le dicen eso, usted sabe lo que le están diciendo. Pero sabe algo, hermanos,
vestirnos de la verdad nos va a hacer que haya gente que no nos quiera, amigos que te desplacen, compañeros que te negarán favores, jefes que no te van a querer, familiares que te van a desplazar. Pero hermano querido, pero Dios se va a agradar. Y si tú agradas a Dios, la bendición es segura. Si agradamos a Dios, la bendición será segura. Si agradamos a Dios, mañana veremos el resultado. No creas que cuando tu jefe, tu amigo, tu familiar, tu amigo te está llevando al fracaso, que es que te quiere mucho. No, el diablo ofrece mucho, da poco y lo quita todo. Y yo quiero que usted lo entienda esta mañana, hermano. El enemigo no te quiere, no te estima, no te aprecia. No le sigas el juego, no camine. Párate como un cristiano, madura espiritualmente. El que no te ha dejado crecer es el enemigo, porque sabe que el día que seas el cristiano que Dios anhela de ti, ese día el diablo se enojará y ese día le harás mucho daño. Pero hermano querido, un cristiano que camine como Dios quiera será una bendición para la familia, para la sociedad, para el mundo, para Aruba. Seremos una bendición. Pero tenemos que vestirnos la verdad. Lo primero que hay que vestirnos. Vista, asuma que usted es un hijo de Dios. Asuma la verdad. Negociando, asuma la verdad. Que a veces nosotros negociando, hermano, decimos, vea, se lo vendo en 2,000 porque la verdad yo di 1,900 por él y resulta que lo regalaron. Nosotros, mire, eso es imposible, no es una cosa. A veces nosotros tenemos muchas cosas y un cristiano debe vestirse la verdad. Y yo quiero terminar hoy aquí. Tendremos que hablar del casco, del escudo, de los zapatos, de la justicia, de la espada que es la palabra de Dios. Pero yo quiero hoy dejar hasta aquí diciéndole, hermanos queridos, Dios ama la verdad en lo íntimo. No somos perfectos, pero caminemos en la verdad. Yo no soy perfecto, usted tampoco. Tenemos errores, fallas, sí. Debilidades, sí. Pero por eso tenemos que vestirnos esta armadura. Porque cuando el ataque sea duro y tan fuerte que alcanzó a hundir mi armadura, pero aunque la haya hundido, si yo estoy con esa armadura puesta, no me va a derrumbar. Hay ataques del enemigo que habrán hecho algún golpe en tu armadura, habrán abierto una grieta, pero si estás en Cristo y mantienes en Él y esa armadura la mantienes donde tiene que estar, hermano querido, el enemigo tratará, pero no puede. Vistámonos con la verdad. El Salmo 51, el versículo 6. He aquí, leámoslo todos, hermanos. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Hermanos, qué bueno empezar a andar rectamente. No somos perfectos, pero qué bueno empezar a andar transparentemente. Dios ama la verdad en lo íntimo. Dios ama a los que aman la verdad. Dios ama a los que quieren caminar de su mano. Hermano, el Salmo 145, verso 18. Mire lo que dice: misericordioso, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y gran. Sí, 18, por favor. Verso 18. Cercano está Jehová. ¿A quiénes? A todos los que le invocan.
pero a todos los que le invocan de verdad, de veras. Hermano querido, yo quiero decirle a usted hoy, el diablo es padre de mentira. El Señor nos dice, vístete de la verdad. Donde vayas, lleva la verdad. ¿Sabe qué dice la Biblia? Compra la verdad y no la vendas. El diablo te va a comprar tu verdad. Te va a ofertar por tu verdad. Te va a pedir que negociemos la verdad. Pero compra la verdad y no la vendas. No la vendas. Quedémonos ahí, en medio de nuestra debilidad, pero dígale a Dios, dame fuerza. Yo no puedo, pero tú me puedes ayudar. Pero vístase la armadura. Vamos a orar a Dios, hermanos. No caminemos en medio de dos aguas. No caminemos en medio de dos aguas. Asuma la verdad en su vida. No camines en medio del mundo y la iglesia. No camines cuando estés en la iglesia en medio de la santidad y la tibieza. No, definámonos. Que tenemos problemas, sí. Que hay ataques, sí. Pero no te quedes en la tibieza ni en dos aguas. Tú vas a perder y yo voy a perder. Pastor, pero es que me ataca el enemigo. Vístete la armadura. Pastor, no siento que puedo, porque te falta la armadura. Cuando tienes la armadura, serás un soldado preparado para la guerra. Cuando te vistes el casco, los pensamientos que lleguen los botas. Entonces no tendrás problema. El diablo te atacará y te tirará flechas, pero el escudo la recibirá. También tendrás una espada, que es la palabra de Dios, con la que te defenderás y atacarás. Satanás, hermano, Satanás se atrevió a tentar a Jesús. ¿No será que lo va a hacer con nosotros? ¿Y con qué le contestó Jesús al diablo? Jesús le contestó con la espada del Espíritu, que es la palabra. Jesús salió del ayuno como hombre ayunaba. Y cuando Jesús salió del ayuno, el diablo le colocó un mundo de panes. Le fabricó una panadería. Y le dijo, mire estos postres, mire estos panes, vea cómo lo quiera, integral, con brevas, con pasas, con arequipe, como lo quiera. Pero Jesús sacó la espada del Espíritu y dijo, no, Satanás, escrito, no solo de pan vivirá el hombre. Cuando usted conoce la Escritura, usted sabe que lo que le dijeron viene del diablo, y usted saca la espada y dice, no solo de pan vivirá el hombre. Cuando le mostró los reinos de la tierra y le dijo, mira, te voy a ceder estos reinos de la tierra que el hombre me entregó a mí, te los voy a entregar si te me arrodillas. Jesús sacó la espada del Espíritu y le dijo, escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Por qué no levanta sus manos esta mañana? Dios te quiere donde el diablo no quiere dejarte llegar. Por eso te entretiene, no te deja arrepentirte, no te deja bautizarte, no te deja consagrarte. Y ya te bautizaste y te mantiene en una guerra y una lucha, un paso adelante y dos atrás. Y quieres avanzar y te devuelve 5. Y estás bien este año y el otro estás peor de lo que estabas hoy. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo no quiere dejarte avanzar. Pero esta mañana, qué bueno entender, hay poder en el nombre de Jesucristo. Qué bueno entender esta mañana que podemos irnos de este lugar siendo más que vencedores en el nombre de Jesucristo. Podemos irnos de este lugar en victoria. Podemos irnos de este lugar decididos a ponernos la armadura de Dios. ¿Por qué no levanta sus manos y le dice, Dios, no una parte, me la voy a poner toda?
Mis pensamientos quedarán controlados por tu palabra. Cuando el diablo me lance una flecha, la pararé con el escudo de la fe. Dios, me pondré el calzado del evangelio, caminaré el evangelio. No a mi manera, no como yo quiera obedecer, ni como yo quiera vivir, ni como yo quiera hacer. Me calzaré el evangelio, Señor, me lo calzaré. Y aunque hayan cosas que no me gusten, las voy a hacer porque me calcé el evangelio, Dios. Porque no habla con Dios un momento. Yo no sé el enemigo dónde estará atacando tu vida, tu mente, tu corazón. Yo no sé dónde estará trabajando. Pero dígale a Dios, ayúdame. Aquí estoy. Yo no conozco su vida ni su corazón. Usted sabe lo que piensa, lo que actúa, lo que dice, lo que ha hablado, lo que ha pensado, lo que ha sentido, lo que hacemos en la soledad. Pero aquí hay en esta mañana, si Dios nos ha hablado esta mañana, no es porque quiera cuestionarnos, es porque quiere invitarnos a que el enemigo no nos destruya. Jamás le hizo un gran daño a Israel. Y el daño que le hizo esta organización terrorista le va a durar muchos años a Israel recuperarse, muchos. El diablo a veces te va a querer hacer un daño del que nunca te puedes recuperar. Pero si hoy dejas atrás todo lo que haya pasado y nos vestimos hoy de la armadura de Dios, lo que pasó, pasó. Lo que fue, fue. Lo que sucedió, sucedió. Pero si hoy retomas y te ubicas donde tiene que ser, Dios te levantará y te pondrá en alto otra vez. Y podrás levantar alas como las águilas. Y podrás correr y no tropezarás. Habla con Dios hoy. Aquí estamos, Dios. Queremos llegar hasta el final. La única manera es que el cristiano se vista la armadura de Dios. No hay más. No hay más. No hay más. No hay otra manera, hermano. Si Pablo y Silas se adoraron, no hay otra y manera. las cadenas les fueron quitadas. Hermano, no hay otra manera, hermana. Amigo, Él te va a detener para que le entregues tu vida a Dios. Y si Pablo y Silas se adoraron, y las cadenas les fueron quitadas. Derrama de tu espíritu. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Llena la iglesia, Señor. Llena la iglesia, Señor. Llena la dama, el joven, el niño, el amigo. Llénalo, Señor. Que el enemigo no te destruya tu hogar, ni a tus hijos, ni a tu esposo, ni a tu esposa. Que no destruya tu vida. Dios, Dios, hoy, Señor, rompe hoy cadenas, rompe corazones rebeldes. Tu presencia en mi vida se rompió. Señor, Señor, el velo que impedía, Señor, tu presencia en mi vida se rompió. Señor, hoy Se rompió.
Aleluya. Llegó Jesús el que pelea mis batallas. Toma fuerza Llegó esta Jesús, mañana. el que mueve las montañas. Escóndete en Él. Tengo mi amado, tengo mi amado, tengo mi amado. Dios, aquí estamos. Llegó Jesús el que pelea mis batallas. Llegó Jesús el que mueve las montañas. Él está ahí hoy para hablar contigo, Llegó mi amado, para ayudarte. llegó mi amado. Llegó Jesús el que pelea mis batallas. Llegó Jesús Aleluya. el que mueve las montañas. Sí, Llegó Señor. mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado. Llegó Jesús el que pelea mis batallas. Llegó Jesús el que mueve las montañas. Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado. Dios, Que se rompan hoy esas cadenas. Mamá declara victoria en el nombre de Jesús. Papá, esposos, gracias Dios. Gracias Dios. Dígale gracias a Dios, dígale gracias Señor, ayúdame. El enemigo no se va a enseñorear de ti, hermano. Si tú no le abres espacio, no podrá. Oremos dando gracias a Dios. Vamos a orar por Mark, el hijo de la hermana Karen. Se va a un trabajo a la marina. Vamos a orar también por el hermano Gregorio. Estábamos orando por él, se cayó de una palma. Que Dios obre, que Dios lo ayude. Aquí también dice: pido fortaleza por mi hija que fue bautizada en Colombia. Bueno, gracias a Dios. Vamos a orar a Dios, hermanos. Oremos por la hermana Neri, su petición y todas las peticiones que puedan haber una vez más. Démosle gracias. Señor, te doy gracias. Dios, el enemigo no vencerá a Dios. Tenemos un cerco, una protección. Solo tenemos que ponernos la armadura. Oh Dios, guarda la iglesia, protégela, ayuda a mi hermano, a mi hermana. Si el enemigo ya ha puesto dudas, pensamientos, desánimos, críticas, qué sé yo, Dios, ayúdanos a extraer, a sacar eso de nuestra vida. Padre bendito, bendice, guarda la iglesia. Ayuda a mis hermanos, bendice sus vidas, Dios. Mira estas peticiones. El joven Mark, ayúdalo, Dios. Guárdale, dísele, ayúdale, Señor. Mi hermano Gregorio, Dios, obra en él. Restáurale, Dios, ayúdale. Oh Dios, tu mano bendita sobre mi hermano. Dios, la hija de la hermana Diana, ayúdala, bendícela. La hermana Neri, sus peticiones, Dios. Cada hermano, cada hermana, Dios, sus peticiones, los amigos, las peticiones, ayúdanos, Dios, bendícenos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.